Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y la paz de mi Señor Jesús sea con todos ustedes, aquí en tu hermano Pedro. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de un pasaje que se menciona mucho en la Biblia para hablar del amor de Dios. Quiero hablarte de Juan 3:16 y en su contexto casi todo el capítulo. Pero antes quiero que te suscribas a mi canal, que apretes la campanita para que sepas cuando estoy sacando nuevos videos. Ya vuelvo, ahora mismo. Primero leemos desde el versículo 9 para analizar el contexto completo. Dice así: respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Esto es una conversación entre Nicodemo, un maestro de la ley, y Jesús, nuestro Mesías, el Cristo. El versículo 10 dice, y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, era una pregunta de parte de Jesús. Accedemos ahora al versículo 11. Dice así, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿No recibís nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. O sea que estaba hablando de él mismo, del Cristo que está en el cielo. O sea, testificando de él mismo, que él era antes de la fundación del mundo y que él es creador junto con el Padre. O sea, el que está en el cielo, yo mismo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, o sea, que sea resucitado y llevado al cielo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y mire aquí cómo empieza a hablar del amor de Dios y empieza a decirte que todo depende de que pueda creer. Ahora mira cómo viene el versículo 16 y dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y obviamente usted dirá, pues hermano Pedro, mira cómo Dios ama al mundo, que no quiere que nadie se pierda y que todo el que cree en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y ahí mismo tengo la respuesta para la interpretación para todas las personas que dicen de que Cristo vino a expiar los pecados de todo el mundo. Pues obviamente tenemos que tener en cuenta que la Biblia habla que una de las cosas que tiene que tener el creyente o el ser humano para poder tener la vida eterna es creer. Y vamos a subrayen allí aquella palabra que es creer, para que podamos ver que abajo, de tal manera Dios ama al mundo que manda a su Hijo para que todo aquel que en él crea, no para que todo el mundo se salve, sino los elegidos y los escogidos del Señor. Dice la palabra en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo por él sea salvo. Y tenemos que tener en cuenta algo. Cuando la Biblia habla de mundo, muchas veces también habla de un grupo, vamos a decir, de un tipo o de una etnia o de un grupo selectos de personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos entender que hay veces cuando estaba hablando con los judíos, la audiencia, ¿verdad?, que había en general en esa época, cuando se referían al mundo se estaban refiriendo a los gentiles. También estaba diciendo, la salvación no es para ustedes solo, sino que es para todo el mundo. ¿Quién es todo el mundo? Los gentiles también. Pues el Señor quiere que se salven todos los gentiles, obviamente. Y que se salve todo el que en él cree. Ahora miren el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y podemos saber aquí que hay predestinación, que hay escogencia. Dice la palabra que en el que en él cree ya ha sido salvo, mas el que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios ha sido condenado. Mi hermano, pero no dice que es para todo el mundo. Eso es lo que me certifica a mí de que nuestro Señor vino a morir por ti. Él no le echaría las perlas a los cerdos. Morir por alguien que no va a recibir esa gran salvación. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta?
no recibieron al Hijo de Dios, por el cual sabemos que por medio de él tenemos la salvación. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que vive en oscuridad, es un vaso de deshonra en la cual irá directamente a condenación. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y estamos viendo la escogencia, la elección de Dios para sus escogidos, en la cual dice la palabra del Señor que aquellos que no conocen al Señor, o sea que no tienen a su Espíritu Santo, no son de ellos. Mas el que ha acertado, al que confesó a Jesús, al que es escogido, dice que desde el vientre de su madre, o desde el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había escogido, nos había visto, y esto fue antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que las obras sean hechas. ¿Pero por quién? ¿Por nuestros méritos? No, por los méritos del Señor, en la cual dice que tú me eres escogido para buenas obras. Yo te escogí, ¿verdad? Yo te equipé para que tú hicieras lo que yo quería, o sea, mi perfecta voluntad en ti. Así que de tal manera Dios ama al mundo, o sea, ama a los hombres, para que todo aquel que en él crea, o sea, tienes que creer en Jesucristo, o sea, estás a tiempo. Tú puedes ser uno de los elegidos para que no te pierdas, para que tengas vida eterna por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. No es para todos, pero las que la tenemos, esa salvación, pues perseveramos hasta el final, no por nuestros méritos, sino porque Jesucristo ya vive en mí. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Bendiciones.